suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.010.000. Sumando 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... no roto. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor. Para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.010.000. Sumando 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 2 minutos. Durante muchos años asistí a diversos eventos en los pueblos de la costa atlántica colombiana. Como líder espiritual, solía ser invitado a conferencias y a presidir fiestas patronales. Estas ocasiones siempre representaban una oportunidad para conectarme con la alegría que se desborda en los carnavales, en corralejas y demás expresiones del folclor caribe. Sin embargo, esta vez la invitación a Santo Tomás, un municipio del departamento del Atlántico, fue diferente. Una celebración maravillosa, la fiesta de los libros. He visitado este encantador pueblo en varias ocasiones y he tejido allí valiosas amistades. Por ello acepté gustoso el llamado para encontrarme con los lectores de mis textos. La experiencia fue verdaderamente enriquecedora, no solo porque el recinto se llenó de asistentes, sino porque muchos jóvenes se mostraron atentos y receptivos a mi propuesta sobre la espiritualidad como fuente de bienestar integral. Las preguntas del público me llevaron a desarrollar 3 ideas fundamentales sobre la experiencia espiritual. La primera, la espiritualidad como dimensión humana más allá de lo religioso. Es decir, una experiencia que no debe quedar atrapada en corsés religiosos, sino trascender hacia la búsqueda de sentido en la cotidianidad. Es necesario ofrecer experiencias espirituales accesibles que llenen de significado las decisiones y las acciones diarias. La segunda, la espiritualidad como fuente de comunión. No se trata de uniformar pensamientos ni sentimientos, sino de provocar el respeto a la dignidad. Las palabras no deben ser flechas que hieren o destruyen, sino puentes que unen. Quienes utilizan sus palabras para infligir dolor a aquellos que consideran los malos o los enemigos, claramente no han comprendido la esencia de la espiritualidad. Y la tercera, la espiritualidad como cuidado de la vida. La vida es el centro. Solo podremos estar en paz si permitimos que la vida fluya en todas sus manifestaciones. Tuve la oportunidad de confirmar lo que decía la alcaldesa Paula Cumbadillo. Santo Tomás es un verdadero epicentro cultural, un lugar que respira arte, danza, música, tradición y, por supuesto, literatura. El regreso fue igualmente especial para mí, no solo porque me sentí satisfecho por el deber cumplido, sino porque a mi derecha, mientras viajaba a Barranquilla, estaba el río Magdalena, que era iluminado con una luna inmensa. Parecía retratar lo sublime que tanto buscamos en la espiritualidad. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 1 millón. 1 millón.
1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. En la mesa de diálogos del gobierno con la segunda Marquetalia, esta es la de Iván Márquez, dice el gobierno que no puede negociar con un fantasma y está exigiendo una prueba de vida de Iván Márquez, de quien hay cada vez más sospechas que no lo está, que está muerto. Walter Mendoza, su segundo, dice que ellos tampoco tienen la certeza de que Iván Márquez está con vida. Ni Venezuela ni nadie realmente cercano a Iván Márquez confirma que esté vivo. Hay un ataque con granada contra una estación de policía que queda en Aguas Claras, que es zona rural de Cúcuta, en norte de Santander. El policía lesionado, el único herido en medio de esta situación, fue identificado como Isaac León Ortiz, quien registra lesiones provocadas por esquirlas en su cabeza y una de sus extremidades. Un dato: no ha podido ser evacuado de la zona debido a amenazas de más ataques con Ya tenemos las 7 de la mañana, 6 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de Selección Colombia y eliminatorias desde Barranquilla, la casa de nuestra selección. Ya la derrota frente a Uruguay quedó atrás, ese sabor agridulce o ese sinsabor de haber perdido en el último respiro del partido frente a los charrúas para el 3-2, un resultado increíble en un partido muy loco. Bueno, hoy veremos de nuevo las reflexiones del cuerpo técnico y los jugadores de la Selección Colombia. A las 10:30 de la mañana habrá conferencia de prensa en el lugar de concentración, el Hotel Dan Carton, para leer un poco lo que será y lo que viene a continuación, que es mañana, el último partido de la temporada, el último juego del 2024, la fecha número 12, camino al Mundial del 2026 frente a la selección de Ecuador. Y para ese partido surgen puntuales interrogantes sobre el conductor, el número 10 de Colombia. ¿Se mantendrá Juanfer Quintero? Hizo una muy buena exhibición en el Centenario de Montevideo, no solamente a partir de su gol, y la posible presencia de James, que ha evolucionado en su recuperación. Y el frente de ataque, si será Durán, si será John Córdoba, bueno, esas son realidades que en la tarde-noche de hoy va a clarificar el técnico Néstor Lorenzo en la última sesión de entrenamiento antes de enfrentar a la selección de Ecuador mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Repetimos, es la fiesta de la eliminatoria. Ya Ecuador tiene previsto arribar en la noche de hoy, entre 8 y 9 de la noche, estará ya llegando el vuelo desde Guayaquil, allí el puerto donde el técnico Becachese ha decidido montar la concentración del rival de Colombia, que viene de golear 4-0 a la selección de Bolivia. Lo cierto es que más allá de la eliminatoria que tendremos mañana en Blue Radio y en la pantalla del Gol Caracol, hay otra noticia de impacto y es la clasificación de los finalistas a la Copa Colombia. Primero, el Independiente Medellín luchó por eliminar al Atlético Nacional, no lo consiguió. El global fue 2-1. En los 90 minutos de la vuelta, el poderoso de la montaña, el Rojo de Antioquia, ganó 1-0 con gol de Mender García al minuto 90, pero había ganado Nacional el juego de ida 2-0. Eso significa, reiteramos, que con el global 2-1, el Verde de Antioquia clasifica a la final. Pero se dio un episodio bastante difícil de entender. La manera como el técnico Efraín Juárez terminó agrediendo, terminó insultando, comillas, con algunos gestos provocadores a los aficionados de la tribuna del Independiente Medellín, al punto que esa acción de provocación generó que la policía interrumpiera la rueda de prensa. Se llevaron al entrenador a que rindiera declaración y finalmente le pusieron un comparendo relacionado con la ley del fútbol por incitar al público. ¿Qué nuevos detalles del tema se conocen? Héctor Santamaría en Medellín.
Pues Ricardo, el lunar en este juego de vuelta a las semifinales de la Copa Betplay, donde el conjunto verdolaga acabaría clasificando a la final del certamen, ya tiene consecuencias para el entrenador del equipo verde, Efraín Juárez. A pesar de sus disculpas y aclaraciones señalando que sus gestos, que caldearon los ánimos entre la hinchada del Poderoso ubicada en la tribuna occidental del estadio Atanasio Girardot, era para las directivas que estaban en el palco, la polémica no paró ahí. Una vez acabada la rueda de prensa, el directivo técnico fue requerido por la Policía Metropolitana del Valle Aburrá y la Personería de Medellín, quienes llamaron a descargos al entrenador mexicano. Este fue el momento en el que el técnico de Atlético Nacional fue requerido por las autoridades. No, pero no haga eso tampoco, pues. Entonces, si esta amable me acompaña con la personería y vamos a la policía. No, pero con respeto, que no está tratando con un delincuente. Ante esta situación, Blue Radio también conoció que Efraín Juárez le impuso un comparendo relacionado con la ley del fútbol por incitar al público en el máximo escenario deportivo de la capital de Antioquia. A su vez, esta multa tendría un agravante. El entrenador es uno de los protagonistas del espectáculo deportivo. Además, deberá asistir a una citación hecha por las autoridades este martes aquí en la ciudad. Igualmente se esperan sanciones de la Comisión del Fútbol de Medellín y de la DIMAYOR por el actuar del técnico mexicano. Ricardo. Gracias, Héctor. Y es cierto, podría recibir una dura sanción de oficio por parte de la Comisión Disciplinaria y en caso tal, perder la posibilidad de dirigir en esta finalísima de la Copa Colombia o Copa Betplay, en la que se verá las caras con el América de Cali. América que igualó 0-0 con el Bucaramanga, que en el global, tras el partido en la Ciudad Bonita, igualaba 1-1, vio cómo tuvo que irse a la definición de cobros desde el punto penal, con victoria para la Mechita, para el Rojo de Cali, 5-4. Fue dramático, un lindo cobro de Jorge Soto, el arquero, para superar al Bucaramanga, que a propósito tiene sancionado a su técnico Rafael Dudamel. Debió estar en la tribuna y fue Marco Matías el encargado de dirigir abajo en la zona técnica. Así que América Nacional será la final de esta Copa, que da un cupo a la Sudamericana en el 2025. El juego de ida se jugaría, aún no hay fechas reconfirmadas por DIMAYOR, pero se jugaría el 4 de diciembre en el Atanasio Girardot y el de vuelta podría tener como fecha el 11 de diciembre en el Pascual Guerrero. Lo veremos. 7 de la mañana, 12 minutos, desde Barranquilla la Bella, la casa de la Selección Colombia. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Combates del ejército y la policía contra el ELN, producto de lo cual hay 13 guerrilleros muertos y 12 capturados en límites del sur de Bolívar con el departamento de Arauca. Combates en donde murió un teniente, Jorge Humberto Muñoz, y otros 2 policías resultaron heridos. Y 50 familias desplazadas hay en el departamento de Antioquia por cuenta de otros combates. Estos son de FARC, ELN y el Clan del Golfo, ocurren en Anorí. El Senado definirá un pulso trascendental para el futuro de la democracia colombiana con la elección del magistrado de la Corte Constitucional que a partir de febrero del año entrante reemplazará a Antonio José Lizarazo. Esta elección de hoy es crucial porque define en la práctica si la Corte mantiene firme su postura mayoritariamente independiente frente al gobierno del presidente Gustavo Petro o si esa independencia, pilar fundamental de la democracia, comienza a erosionarse en caso de que sea elegido un candidato que pudiera respaldar las iniciativas del Ejecutivo. Las cosas están así. Las elecciones se definirán entre Claudia Dangond y Miguel Efraín Polo, aunque en la terna también está Jaime Tobar. Aunque en la elección de hoy todo puede pasar, a esta hora, Claudia Dangond cuenta en el papel con las mayorías en el Senado para ser elegida como nueva magistrada de la Corte Constitucional, con cerca de 57 votos contra cerca de 40 votos que podría obtener Miguel Efraín Polo, quien sin éxito ha tratado de asegurar ante los senadores que no es el candidato del gobierno nacional. Hoy se librará la primera de varias batallas que tendrán como escenario el Senado en los próximos meses, ya que durante el 2025 saldrán otros 3 magistrados de la Corte Constitucional que tendrán que ser reemplazados: José Fernando Reyes, Diana Fajardo
Castro y Cristina Pardo. En esas batallas se terminará de definir si la Corte mantiene su independencia o termina cambiando la correlación interna de fuerzas para convertirse en un tribunal con respaldo mayoritario a las ideas y proyectos de Gustavo Petro. Ahora 7 de la mañana, 15 minutos, está informando la defensora del pueblo mujer, que este dato es muy importante para estos efectos, de una decisión de la Corte Constitucional. Dice así: sentencia T459 de Corte Constitucional se refiere al caso de una mujer condenada por el homicidio de su empleador, quien había ejercido violencia sexual contra ella. La Corte llamó a interpretar la legítima defensa, teniendo en cuenta que en casos de violencia contra la mujer, esta puede manifestarse no solo para defender la vida o la integridad, sino también como respuesta frente a la violencia sexual, psicológica o vicaria. La legítima defensa, dice la defensora, tampoco debe ocurrir en el mismo espacio de tiempo de la agresión. El sustanciador es Antonio José Lizarazo, un magistrado con un equipo conformado mayoritariamente por mujeres. Traducción de esta decisión de la Corte Constitucional, Héctor: una mujer violada puede matar al violador y se lo considerará legítima defensa, ¿no? Sí, pues ese puede ser un buen resumen, Néstor. Claro que la cosa tiene matices, por supuesto. La Corte hace un estudio muy juicioso. Lo puede matar después en una línea de tiempo diferente. Exactamente. Eso es lo que me parece. Claro, ese es novedoso. El punto importante de la sentencia, porque claro, la legítima defensa es para defenderse de una agresión actual, dice normalmente, digamos, como la doctrina clásica del derecho penal. Por ejemplo, decimos que si a usted lo agreden y la persona que lo agrede se está escapando, está corriendo, usted ya no tiene derecho a matarlo, digamos así, él lo haya intentado matar a usted, porque ya la agresión no es actual. En este caso, pues había una agresión que era una violencia sexual, y la mujer reaccionó después y le pegó un golpe en la cabeza a su agresor, y el Tribunal Superior de Ibagué la condenó. Y ella, pues después interpuso una tutela, que fue la que decidió la Corte Constitucional con ponencia del magistrado Lizarazo, ordenándole al Tribunal Superior de Ibagué, primero, ordenar su libertad, porque la señora estaba presa, y segundo, levantar la condena y dictar una nueva sentencia. Era una condena a 28 años de cárcel. Pero con base en esto, a ver, Héctor, si yo concluyo que una mujer violada puede premeditadamente planear el asesinato de su violador, la Corte le está dando la razón. Eso es lo que la defensora del pueblo llama legítima defensa, que tampoco debe ocurrir en el mismo espacio de tiempo que la agresión. Sí, pero ojo que en este caso sí ocurre minutos después de la violación de doña Virgelina, así se llama la mujer que termina matando a su violador, porque él la obliga a tener relaciones sexuales diciéndole que si ella no accede, él no le diría dónde están sus hijos. Como él no le dice después del acto sexual dónde están sus hijos, eso es lo que se llama violencia vicaria. El hombre se queda claro, es la manipulación a través de la familia. Pero Ricardo, pero el hecho ya había ocurrido, digamos, ya la legítima defensa, digamos, es... El tipo, el violador, es un monstruo, lo que usted quiera, merece todo lo que usted quiera, estoy de acuerdo, y más. Pero lo que me llama la atención es que la Corte Constitucional crea un precedente alrededor de casos de violación. Mujer violada puede matar al violador, inclusive después de ocurrida la violación. Claro, lo que pasa es que en este caso, como lo contaba Ricardo, a Virgelina la iban a volver a violar, porque el hombre coge los cuchillos de la carnicería y la amenaza nuevamente. Y entonces la mujer puede ir a matarlo. Es que el tiempo, yo sí creo que de alguna manera la violencia sexual es una pequeña muerte para las mujeres. María Consuelo, sí, todo lo que usted pero también creería, Néstor, le firmo que la violencia sexual es una pequeña muerte para las víctimas. Esta es, la Corte Constitucional, está permitiendo la venganza hay dos elementos. Yo lo interpreto
En la sentencia de la Corte hay además dos para evitar la segunda jurídicamente yo creo que no es que ella se haya ido a la casa y 8 días después haya matado a su violador. Exacto, fue en el mismo ocurre en el mismo escenario. Pero lo que acaba de leer Néstor sí abre esa posibilidad. Es decir, es que yo creo que ahí es donde está la novedad. Pero esa es la interpretación de la señora defensora del pueblo, no es lo que dice la sentencia. Ojo. No, pero la sentencia sí obliga a los jueces a que es realmente el sustento grande de la sentencia, a que incorporen lo que llaman la perspectiva de género y menciona unos tratados internacionales de protección de la mujer, etcétera. Y claro, en la teoría clásica del derecho penal, digamos, aquí hay dos modificaciones. Una, que la agresión no es actual, ya había ocurrido. Y otra, una discusión en la que podría ser enorme, que es el tema de la proporcionalidad. Claro, una persona recibe una agresión sexual y puede matar entonces a la otra persona, digamos, como equiparando los valores jurídicos. Perdóneme es decir, he buscado al doctor Lizarazo, que me dice que por razones de reglamento de la Corte Constitucional él no puede hablar, tiene que hacerlo el presidente. Porque quisiera preguntarle si en la práctica esta es la legitimación, por otro lado, de la respuesta a justicia por mano propia. ¿Usted cómo sabe que la señora que mató al señor de la esquina fue violada por el señor de la esquina si la señora dijo, fui violada y voy y lo mato, por ejemplo? Podría tener una prueba. ¿Cómo hace usted para limitar que aquí la Corte Constitucional permite legítima defensa en caso de violación de un hombre? Claro, pero más legítima defensa, Néstor, con pena de muerte. Yo creo que, digamos, el caso, por supuesto, y aquí hemos hablado exhaustivamente de las atrocidades de violencia sexual a menores, y esto no quiere decir con estar en ningún momento con ese tipo de violencias, pero lo que está haciendo la Corte realmente es aceptar la pena de muerte por violación. Pero Luis digámoslo Ernesto, como es. Hago preguntas, padre, porque el doctor Lizarazo no puede responderlas por razones de reglamento de la Corte. Si a mí me llegan a violar a un hijo, sí, ¿yo puedo ir a matar al violador? Después de escuchar lo que usted está escuchando, que la Corte Constitucional permite que la víctima actúe en defensa propia. Quizá usted no, Néstor, quizá la respuesta en el caso, en el ejemplo que usted pone, sería usted no, digamos, pero sí, y yo creo que ha habido otros casos similares en el que cuando una mujer ha sido, no es este caso propiamente, pero cuando una mujer ha sido sistemáticamente, digamos, violentada por su esposo, por ejemplo, en este caso no era la pareja no era la pareja de la persona afectada, pero en casos de parejas estables que cometen violencia permanente contra la mujer, las Cortes, no solo la Corte Constitucional, sino la Corte Suprema de Justicia, cuando resuelve el caso penal, ha encontrado al menos atenuantes si la mujer termina cometiendo un acto de violencia contra su agresor, Héctor, incluso de manera, llamémosla, abogado, premeditada. Usted como abogado sabe que es diferente atenuante a legítima defensa. El atenuante es, a usted le rebajamos la pena, pero la legítima defensa es, se va de la casa. Usted no es culpable. Salga de la casa, que es lo que está pasando en este caso. Claro, usted eso se no llama es culpable. Justamente una causal que habría que mirar. Una causal de inculpabilidad, precisamente. Sí, me dice un oyente, el señor Gómez, para el delincuente de estos casos, cárcel o bala. Ese es el problema, es que cuando usted comienza a abrir la puerta de la justicia por mano propia, y esto es un caso típico de justicia por mano propia, usted no sabe dónde termina eso. Pero por eso, Néstor, la Corte Constitucional le hace un llamado a los jueces, porque esta señora había sido condenada en primera y en segunda instancia, y le hace un llamado a los jueces para que valoren el contexto de violencia de la mujer y dejar de lado los estereotipos, porque fíjese usted que en el texto se habla incluso de un episodio donde la justicia pone en duda que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, no haya podido con una sola mano coger el hacha y defenderse del victimario, en este caso del violador. De acuerdo. Claro, incluso pone en duda la violación, me parece a mí, porque dice que la víctima no hizo nada para evitar el acto sexual, que me parece que es como el defecto grande de la sentencia del Tribunal de Ibagué, porque efectivamente pone en duda el hecho
de una manera que seguramente tiene esos prejuicios de género, que es, pero usted se hubiera podido defender, si usted hace algo, muy raro, quizá usted quería, digamos, quizá usted quería, era un poco lo que decía el tribunal. Pero en las mujeres se dejan violar. Pero en esta narración, en esta sentencia, la narración es muy particular, porque es que yo insisto en que no es con sentencia para condenarlo a muerte, sino ella defendiéndose de una segunda posible violación. Dice, una vez consumado el acceso carnal, es que lo entiendo. Se negó e insistió en que Virgelina debía sostener relaciones nuevamente con él. Entonces ahí es donde ella va, cogió uno de los cuchillos de la carnicería y lo mata. Perfecto. Para defenderse. Perfecto. Evidentemente es defensa propia. Perfecto, claro. En caliente. En futuro. Para estos efectos, entonces, ahora sí vamos a acabar con los violadores. Mujeres quedan autorizadas para matar al que ustedes creen. Parece que nos tenemos que defender. Claro, en un contexto de violencia nos tenemos que defender. María Consuelo, claro, pero y pregúntese usted se va a defender. Vamos a tener, ¿cuántas millones de mujeres hay en Colombia? 25 millones de Colombia, mujeres potencialmente listas a matar al violador. Listas a enfrentar la violencia, porque es que uno se tiene que, es que si no, sencillamente dejar que todo pase, esperando que llegara alguien, cuando además este señor la subordinaba laboralmente, la violentaba psicológicamente. Pero la subordinaba, la esclavizaba, ¿no? La amenazó, cogió los cuchillos, la esclavizaba porque no le pagaba salario. Pero es que ella trabajaba en una carnicería con él y no le pagaba salario, ¿no? Le pagaba, le daba la comida. Una mujer completamente víctima de todo tipo de violencia económica, psicológica, sexual. Claro, pero el tribunal lo que dice María Consuelo, y yo estoy de acuerdo con María Consuelo. Entiendo la indignación, la suya, María Consuelo, la de mis hermanas, la de mis primas, la de mis amigas que me están escribiendo. Ok, entiendo esa indignación, que es por supuesto válida. Mi pregunta es, ¿y para eso no está la justicia? Claro, pero de la justicia ahí no estaba presente, ella tenía que defenderse de una segunda, se tenía que dejar volver a violar por segunda vez. Como no está presente la justicia. Quizá uno podría decir que se podría ir del lugar. La persona, yo insisto que estoy de acuerdo, a mí me parece la sentencia bastante nadie buena. Va a defender a ese canalla violador tal por cual. Eso no, pero no digamos, estoy mostrando también que hay matices, porque por ejemplo el tribunal dice, y eso pues claro, eso fue parte de testimonios y tal, porque reconstruir la escena del crimen es difícil, pero dice que el señor, quien resultó muerto, estaba, cuando recibió el golpe mortal, estaba recostado en la cama, digamos eso que uno se recuesta como con el codo sobre el colchón y sosteniendo la cabeza con la mano, es decir, el señor no estaba en ese momento, en el momento en que recibió el golpe, haciendo realmente agrediendo a la señora. Eso fue lo que el tribunal dijo, y eso fue lo que la Corte encontró. Claro, es que ahí había dos temas. Allá había dos temas, perdóname, Paola. Precisamente la Corte, como ya lo dijo Néstor, distingue entre un atenuante, que es eso que llamarían la ira y el intenso dolor. Ese realmente hoy no es un atenuante, pero es efectivamente, digamos, una explicación del hecho. La ira o la legítima defensa, y la Corte se fue por la más grande, que fue la legítima defensa. Mire, señora, usted no es culpable de este homicidio, ni siquiera es que le rebajen la pena, es que usted actuó en legítima defensa. En ese orden de ideas, entonces, este señor Sancho sería inocente, el que mató al cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta, porque él en defensa es que lo mata, ¿no? Lo tumba contra la bañera y lo mata. Él dice que estaba siendo violado, pues supuestamente que no quería tener relaciones en ese momento. Pero ese es el argumento de Sancho, pero eso no se ha logrado demostrar. Las pruebas no fueron así. Pero aquí está el tema de ahí depende de los tiempos. Mire lo que dice algo de razón, Paola. Mira lo que dice la sentencia. Al valorar la proporcionalidad de los medios empleados, debe tenerse en cuenta que el uso de las armas compensa la diferencia de la fuerza física entre el agresor y quien se defiende cuando se trata de un acto de violencia contra la mujer. En suma, la aplicación de causales de atenuación de la culpabilidad como la ira o intenso dolor, o de justificación como la legítima defensa, no solo comprometen directamente el derecho al debido proceso, sino que en supuestos de violencia contra la mujer deben ser necesariamente interpretadas y aplicadas a la luz de un enfoque de género orientado a erradicar toda
diferencia, el enfoque de género. Sí. Por eso el ejemplo de Paola no cuadra. Pero el enfoque de género. Padre, y pregunto, ¿y un violador hombre a otro hombre violado? Se supone que están en... Ahí no hay diferencias de fuerza. Se supone que están equiparados. Pero a mí lo que me Por eso no hay, ahí no se aplicaría en el caso de Daniel Sancho y el cirujano el enfoque de género. A mí lo que me sigue haciendo ruido es que se salga de la línea del tiempo. Es decir, que sea otra línea de tiempo, que sea en otro momento. Pero es porque que eso termina venía otra violación, padre. ¿Sabe qué es lo que pasa ahí, padre? ¿Sabe qué es lo que pasa ahí? Que valorar cuánto tiempo dura la ira, intenso dolor en un caso de agresión sexual es bien difícil. Es distinto cuando una persona en ira, intenso dolor, una riña, termina matando a alguien, está descontrolado, etcétera. Pero la ira, intenso dolor en un caso de violencia sexual, ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto valora la corte o un juzgado claro que dura como para justificar y decir esto fue un caso de legítima defensa? Pero la ira no existe como atenuante. La ira se quitó de la legislación penal hace rato, entre otras cosas. La ira intenso dolor estuvo en la legislación penal, era para excusar a los hombres cuando cometían feminicidios, porque consideraban que cuando, digamos, a un hombre pues lo habían, habían sido infieles, entraba en ira e intenso dolor y eso justificaba el asesinato, y por supuesto pues eso dejó de ser aceptable por fortuna hace décadas. Sin embargo, como digo, en este caso la Corte lo que pasa es que dice Héctor, que hay legítima defensa, que pone en duda esas dos cosas de las que estamos hablando. Héctor, una en la que el padre insiste que es el hecho ya había ocurrido, ya digamos claro, es que ese es el punto todo que estaba consumado y no había de qué defenderse. Iba a ocurrir otro hecho, iba a pasar otra violación, ya el tipo le había dicho, entonces tenía que defenderse. Con el padre conmigo, pero una pregunta, la legítima defensa es que yo estoy está creada para proteger la integridad de los... Pregunto, María Consuelo, usted que le está defendiendo, ¿se programa? Y sé que tiene razón en estar y entiendo por qué la defensora también argumenta eso. ¿No le da susto que cualquier mujer vaya y mate al señor y diga, era mi violador y me iba a volver a violar? Cualquier mujer que se sienta amenazada se tiene que defender. Esto aplicaría además y se lo digo a mi hija además permanentemente. Cuando te sientas amenazada, defiéndete. Es que la diferencia de género a la violencia sexual. Es evidente la diferencia de fuerzas que hay entre un hombre y una mujer. Más si la mujer trabajaba en una carnicería, más si estaba completamente esclavizada por su agresor. Pero María Consuelo, con esa línea caso es muy concreto. María Consuelo, con esa línea de análisis básicamente estamos diciendo, sí, ese es un miserable, la tenía esclavizada, sí, es un desgraciado, era un violador, pena de muerte. Es decir, estamos casi que haciendo un análisis de cómo se comportaba el miserable. Diferente pena de muerte a defiéndase. Legítima defensa es lo que le están diciendo. Legítima defensa. Defenderse. Yo tengo una discrepancia con el análisis coincidiendo en el máximo castigo para este tipo de personajes. Pero, ¿cuándo dejó la legítima defensa ser una consideración del derecho penal para defender la vida? Es decir, es la diferencia entre me va a matar y que me está agrediendo. Ahí se argumenta, claro. Recuerda el caso del puente peatonal y del tiro. Así es que se argumenta. ¿Por qué una persona como nos lo narra Héctor, que está durmiendo, cómo amenaza a esa persona la vida de esta señora? No estaba durmiendo. Cuando insisto, lo mató, esto se trata de recostado, no se sabe si estaba durmiendo o haciéndose el dormido. Sí. No se sabe si estaba haciéndose el dormido. Esa persona, ¿por qué representa una amenaza inminente para la vida de la mujer en ese instante? Porque ya la había violado. Justifique el homicidio. Le parece poca prueba de que ya, o sea, tan sí es amenaza que ya la había violado. Tan sí es amenaza que ya le había dicho que no le iba a decir dónde estaban los hijos. O sea, la tenía completamente subyugada. Y esa defensa es lo que amerita que así se interprete. No, así se interpreta precisamente porque ya la había violado. O sea, tan sí tenía fuerza que ya la había violado. Para violadores, pues aceptémoslo, digamos, y me parece que es legítimo el debate y es esto en Colombia nos parece que la violación es un vejamen tan grave que merece la pena de muerte y me parece válido. Una cosa es la pena de muerte y otra cosa es la legítima defensa. Sí, pero la legítima defensa, María Consuelo, es para la integridad de la vida. No, es para defender tu propia vida. Y es en el momento. Yo estoy de acuerdo con el análisis que hace María Consuelo en ese caso. En ese caso, es que yo estoy remitiéndome a este caso. Y por eso
considero que la defensora tiene toda la razón. Okay, pero déjame entre otras cosas porque es mujer y sabe que cuando uno tiene enfrente un hombre con más fuerza, que además es su jefe, que además es el dueño del establecimiento y de los cuchillos con los que la amenazaron. En el caso estoy totalmente de acuerdo contigo. Mi discusión es lo que se saca de ahí para el futuro. Néstor, es que puede terminar siendo un plan. Es decir, me hizo esto, entonces ahora planeo cómo hacerlo porque me violó. Acuerdo, y esa salida de la línea de tiempo planteado en otra circunstancia es la que realmente me preocupa en términos de civilidad, en términos de aplicación de ley. Eso es lo que me preocupa. ¿Y por qué no nos preguntamos a la inversa, padre, si el violador lo hizo una vez, lo hace 2, 3 y 4 veces? Ya se lo sobre todo dicho. En la condición en la que está la señora, en la que estaba la señora Virgelina. No estoy diciendo, Néstor, que el fin deba ser matar a una persona, pero sí defiendo la legítima defensa, sobre todo, como lo dice la Corte Constitucional en un caso donde la mujer estaba completamente vulnerable. Es que no le estoy discutiendo la figura de la legítima defensa, María Camila, existe en todas partes del mundo. Es en Colombia en donde no hay pena de muerte, en donde para eso, se me ocurre a mí, debería operar la justicia. La verdad es que el tribunal inicialmente, Néstor, desconoció, y yo creo que ese fue el gran error de la sentencia del tribunal que después corrigió la Corte, desconoció la violación. La Corte llegó a la conclusión de que la relación sexual había sido consentida por ella, y no aplica el enfoque de género. Porque no se opuso. Y esa es una desgracia, porque obviamente ella era una mujer subyugada totalmente, que no tenía cómo resistir a la agresión sexual de este salvaje. Y el juez le dijo, usted quiso, y solo después la segunda vez ya no quiso. Eso sí es un machismo pero además muchas de las violaciones terminan en feminicidio. Eso lo sabemos también. Hay 1000 casos que lo comprueban. Entonces ella se tenía que dejar matar. No solamente violar por segunda vez, sino que desembocar en el feminicidio de ella. El tipo la amenazó. Ahora, la Corte le da 60 días al tribunal de Ibagué para que emita sentencia en el caso. Eso no quiere decir que la señora esté absuelta. El tribunal debe aplicar lo que dice la Corte con el enfoque de género para emitir una sentencia. Pero va a quedar libre la señora. Puede que sea condenatoria. Se lo considera legítima defensa. No, pero ojo. La libertad se le concede porque la Corte le ampara sus derechos fundamentales y considera que la condena que se aplicó no tiene adecuados los estándares de enfoque de género y demás. El tribunal tendrá que emitir una sentencia. Veremos bajo qué condiciones. La sentencia esta histórica de la Corte Constitucional es lo que le quería contar María Consuelo. La están celebrando la defensora y usted y muchas mujeres hoy en Colombia. 7:37 a.m. en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El nuevo superintendente de salud, Giovanni Rubiano García, sacó a los interventores de las 7 EPS que hoy están intervenidas en el país y que eran personas nombradas por el mismo gobierno para estar al frente de la EPS Sanitas, Nueva EPS, SOS, Famisanar, Emsanar, Adsme Salud y Sabia Salud, que en la práctica es como si hoy esas 7 EPS se levantaran con un nuevo gerente por decisión de quien acaba de llegar al cargo de Superintendente Nacional de Salud. Son los interventores responsables de cumplir con las medidas y de garantizar la prestación del servicio de salud. Y si bien el argumento para ese cambio que expuso el superintendente Rubiano es que quiere acciones concretas en el cambio de modelo que propone el gobierno, de fondo en esta decisión está la denuncia que dejó radicada en la Fiscalía su antecesor, Luis Carlos Leal, quien advirtió corrupción en algunas de esas EPS que están hoy cuestionadas e investigadas. SOS, Ensanar y Asme Salud, que es en la que está involucrada la mano del todopoderoso Mario Urán, un lobista, médico, contratista, un particular que terminó hoy en el ojo del huracán por la denuncia por estar detrás de la corrupción que encontró Luis Carlos Leal. La gobernación del Cauca están confirmando que lo de anoche fue un atentado contra el director de la unidad de restitución de tierras, se llama Giovanni Yule. Es un indígena nombrado hace relativamente poco por el presidente Petro al frente de esa agencia muy importante para efectos del gobierno. Indígena mayor del CRIC,
cuya casa fue prendida, incendiada por unos desconocidos que llegaron y tiraron aparentemente mechas. Una casa hecha en Bareque que se prendió muy fácilmente, está ubicada en el municipio de Caloto, en la que el hijo del director ya estaba durmiendo. Se salva él, no logran apagar el fuego y se produce el terrible incendio que rechaza esta mañana el Ministerio de Agricultura, el director de Planeación y el propio gobernador del Cauca, Octavio Guzmán. Por fortuna, el hijo de don Giovanni Yule se despertó cuando estaba quemándose el techo, alcanza a salir de esa casa hecha con materiales muy artesanales y alerta a los vecinos, que al final lograron controlar el fuego. Este es un día de incertidumbre para la paz total por cuenta de Iván Márquez, que es como se le conoce en el mundo criminal, y por cuenta de una supuesta carta que le envió a los países garantes del proceso de paz que estaban intentando con el gobierno del presidente Gustavo Petro, asegurando que ese proceso viene siendo mal manejado y que les prohíbe el uso de la franquicia La Segunda Marquetalia. 7 de la mañana, 40 minutos. Una reunión de este fin de semana del gobierno con La Segunda Marquetalia desata una crisis, una ruptura dentro de ese grupo, que es el de Iván Márquez, que no aparece, manda una carta, pero pocos creen que sea efectivamente de Iván Márquez, ni siquiera Walter Mendoza, que está sentado con el gobierno en esta reunión que se realiza en Puerto Asís, en el Putumayo. Desde allí, desde el sur del país, informa Winston Viracachá. Néstor, buenos días. Un inesperado giro tomó los diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y La Segunda Marquetalia, luego de que el pasado sábado en Puerto Asís apareciera una carta, al parecer firmada por Iván Márquez, en donde desautoriza a Walter Mendoza como vocero de esa agrupación ilegal. Sin embargo, Walter Mendoza le dijo en exclusiva a Blue Radio que con anterioridad al 12 de noviembre ellos habían recibido 2 mensajes internos enviados al parecer también por Iván Márquez, donde les prohibía que utilizaran ya el nombre de La Segunda Marquetalia en conversaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. No, ellos decían que hiciéramos las reuniones, pero no utilizáramos el nombre de La Segunda Marquetalia. Entonces, desde ya se estaba anunciando una ruptura. Esa ruptura es unilateral, nosotros no la compartimos. ¿Y entonces qué va a pasar? No, la mesa sigue. Tal y como están las cosas, entre martes y miércoles se podrá conocer la verdadera situación y estado de salud de Iván Márquez, como quiera que los comandantes de los grupos armados ilegales que conforman la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y Comandos de Frontera le dieron un plazo perentorio a Iván Márquez para que a través de un video o videollamada diga si quiere la paz o no. En Puerto Asís, Putumayo, Winston Viracachapava, Blue Radio. Winston, gracias. 7 de la mañana, 42 minutos. El doctor Armando Novoa es el jefe del equipo negociador del gobierno en estos diálogos con La Segunda Marquetalia. Doctor Novoa, buenos días. Néstor, buenos días a usted, su equipo de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. ¿La carta de Iván Márquez es auténtica, doctor Novoa? Es difícil establecerlo, Néstor, porque nosotros fuimos enterados instantes antes de la reunión prevista para el sábado anterior que se llevó a cabo en Puerto Asís, Putumayo. Nos informan los delegados de los países garantes que habían recibido un día antes esa comunicación, pero hasta ese momento nosotros no teníamos conocimiento de su existencia, de sus destinatarios y menos de su contenido. De tal suerte que pues eso produjo por supuesto una situación de desconcierto, pero con todo la reunión se llevó a cabo, digamos, luego conocí esa información en términos satisfactorios. ¿Usted cree que Iván Márquez está vivo, doctor Novoa? Néstor, no le puedo responder ni afirmativa ni negativamente la respuesta porque no hemos tenido manera de establecer si el señor Márquez está vivo, está muerto, en qué condiciones de salud está, a pesar de los ingentes esfuerzos que hemos hecho por distintos canales para establecer contacto directo con él, pero eso no ha sido posible. Se lo planteo diferente, doctor Novoa. Suponiendo que Iván Márquez está aún vivo, que yo creo que no, pero suponiendo que está vivo,
¿por qué habría Iván Márquez de estar en contra de ese diálogo con la segunda Marquetalia, con los de Walter Mendoza? Walter Mendoza, que es el segundo. Néstor, nosotros hemos venido advirtiendo de tiempo atrás que hay unas fisuras dentro de las estructuras de la segunda Marquetalia, diferencias relacionadas con el tipo de negociación, con el énfasis de los diálogos, si es una paz asentada en los territorios o si la agenda de esos diálogos deben tener un contenido más de alcance nacional, sobre las reuniones que se han hecho con posterioridad al primer ciclo que se llevó a cabo en la ciudad de Caracas. Y todos esos aspectos se dejan traslucir en el desarrollo de las conversaciones, de tal manera que a medida que avanzamos en esos diálogos, las fisuras al parecer tienden a profundizarse y a hacerse irreconciliables. Pero en este caso, doctor Novoa, ¿por qué se dan las fisuras? Si usted recuerda bien que el episodio en el que Iván Márquez en Caracas respaldó el inicio de esta mesa de negociaciones, ¿cuáles son los puntos que distancian hoy a la segunda Marquetalia, si me permite, de Iván Márquez, del Zarco Aldinever y de otros cabecillas de las disidencias, con Walter Mendoza, que está en Colombia? ¿Cuál es el punto de ruptura? Yo no le puedo contestar con precisión esa pregunta, porque la comunicación de Iván Márquez, pues supuestamente su autoría tampoco es muy clara sobre el tema. Él se queja de que el gobierno no ha utilizado los canales que debía utilizar para adelantar acuerdos con ellos, pero es que el único canal al que nosotros nos atenemos es la delegación designada por la segunda Marquetalia, incluido Iván Márquez, que tiene un jefe de delegación que es el señor Walter Mendoza. Nosotros no estamos habilitados ni es deseable que en una negociación de paz nos saltemos de la comisión negociadora designada por ellos a hablar con la dirección política, que nosotros no sabemos quiénes son. De tal manera que son razones erráticas, ambiguas, llenas de confusiones, y nosotros nos atenemos a la realidad de los hechos. Doctor Novoa, el canal a través del que llegó esta carta supuestamente firmada por Iván Márquez, ¿es el canal de comunicación habitual del máximo cabecilla de la segunda Marquetalia? No, señor, esa comunicación le llegó a los países garantes y a las entidades acompañantes, es decir, le llegó a la Conferencia Episcopal, al Sistema de Naciones Unidas y a los países garantes que son Noruega, Cuba y Venezuela. A todos les llegó la misma comunicación, pero ni a la delegación que estuvo presente en la reunión de Puerto Asís, ni menos aún a la delegación del gobierno le llegó esa comunicación que se anuncia. Mire, y en la práctica, doctor Novoa, Walter Mendoza, el jefe negociador de la segunda Marquetalia, le dijo a Blue Radio en Puerto Asís este fin de semana que ellos están comprometidos con la paz. ¿Eso qué significa? La ruptura supuesta en el grupo segunda Marquetalia, y que Walter Mendoza, que hoy es el líder en el terreno, diga que él quiere seguir las negociaciones. ¿Eso en la práctica en qué se traduce? Pues ellos, mire usted, ellos en la conversación que sostuvieron con nosotros afirman que van a dar plazo para que Iván Márquez conteste hasta el día miércoles, es decir, hasta pasado mañana, pero que ellos tienen una voluntad de continuar adelante representando a las estructuras que tienen presencia en el sur del Pacífico, es decir, en el departamento de Nariño, en Putumayo, en Cauca y en Caquetá. De tal manera que el miércoles debemos saber con claridad si hay una respuesta a la petición que ellos le hacen a Iván Márquez y por consiguiente también la posición que definitivamente adoptarán. Pero el sábado dejaron claramente señalado que ellos continuarán en la mesa de diálogo. Mire, doctor Novoa, hace exactamente 3 semanas el Alto Comisionado para la Paz dijo con total claridad que Iván Márquez estaba vivo. ¿Ustedes en el gobierno nacional, en la mesa o en la delegación del gobierno, tienen idea de dónde sacó él esa información? Es que hemos tenido informaciones contradictorias. Algunas fuentes nos informan que está vivo,
Otras fuentes han dicho que está vivo, pero en delicadas condiciones de salud. Otras fuentes han dicho que está muerto, y esas informaciones nos han llegado por distintos canales, de tal manera que, como lo ha advertido yo, tal vez para continuar conversando con Iván Márquez sea necesario pedirle a él mismo una prueba de supervivencia. No es posible que en esta era de la comunicación no pueda enviar un video como lo envió a Bichada cuando se hizo una reunión allá convocada por las comunidades hace un par de meses. De tal manera que necesitamos una prueba fehaciente de que él está vivo, de que él hace parte de la segunda Marquetalia y de que están en comunicación entre ellos, porque de lo contrario es muy difícil atenernos a comunicaciones epistolares sobre las cuales no tenemos ninguna certeza. Sí, a estas alturas demostrar que está vivo no debería ser tan difícil, de acuerdo. Doctor Novoa, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Blue Radio. Feliz día. A usted, Néstor, gracias por la llamada y feliz día. Faltan 10 minutos para las 8. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Un atentado terrorista en Neiva contra un asadero de pollos, aparentemente producto de una extorsión no pagada. Nuevamente en Neiva fue blanco de atentados terroristas. 2 hombres, al parecer a bordo de una motocicleta, lanzaron un artefacto explosivo contra el asadero Las Vegas. Este es un reconocido restaurante de la capital del Huila y que queda también muy cerca o a inmediaciones de la Universidad Sur Colombiana. Según las autoridades, este hecho estaría relacionado con las extorsiones que viene realizando integrantes del Frente Darío Gutiérrez de las disidencias de las FARC. Así nos lo indicó el coronel Alexander Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva. Se nos informa de una explosión, inmediatamente policías de la vigilancia se acercan para determinar que se trata de un artefacto explosivo improvisado contra un restaurante presuntamente asociado a la extorsión. A esta hora podemos informar a la comunidad que se trata, al parecer, del Frente Darío Gutiérrez. Atención, la Superintendencia de Sociedades, quiere decir el gobierno, acaba de asumir el control de Monómeros, que es la empresa venezolana que opera en Barranquilla, una empresa que había dicho el presidente Maduro en Venezuela querían vender, venta a la que se opone claramente el presidente Gustavo Petro. Vanessa Saldarriaga. Néstor, se trata en este caso de un grado de supervisión denominado control, al menos así lo especifica las Supersociedades en un comunicado entregado apenas hace unos minutos, en el que establece que ante la posible venta de las acciones de esta compañía, que recordemos actualmente pertenecen un 100% al Estado venezolano, esto podría generar un escenario de enajenación de sus participantes debido a lo que podría ser complicaciones económicas dado la alta deuda que tiene con varios acreedores esta compañía que opera en la ciudad de Barranquilla. Lo que ellos aseguran es que este grado de supervisión, denominado control, no es una toma de posición ni faculta a la Superintendencia de Sociedades para coadministrar a la sociedad. Sin embargo, con esto se abre la ventana para ellos poder tener libre acceso a los documentos que soliciten sin ningún tipo de restricción y así poder conocer los detalles del manejo financiero y administrativo que estén realizando de la misma en medio de lo que ha sido la posible venta que llevó a que incluso se retirara la representación de Colombia en la Junta Directiva de esta compañía, Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue. Este escenario de Monómeros se ha convertido en un episodio de disputa entre el gobierno del presidente Petro y el gobierno de Nicolás Maduro. Único eje de fisuras, ni siquiera las elecciones, Néstor. El comunicado de esta mañana de la Superintendencia, Víctor, dice que no es toma de posesión, pero que asumen el control de Monómeros.
Pero Néstor, recordemos que Monómeros venía siendo controlada por una junta directiva de Juan Guaidó antes de que llegara el presidente Gustavo Petro a la presidencia de la República de Colombia, porque el entonces presidente Iván Duque reconocía como presidente encargado a Juan Guaidó. Una de las primeras decisiones que toma el presidente Petro es devolverle ese control de Monómeros desde Colombia a otra vez el gobierno de Nicolás Maduro, y bajaron como el nivel de supervisión desde la superintendencia de sociedades a Monómeros, es decir, le devolvieron el control de Monómeros al régimen de Nicolás Maduro. Ahora últimamente se ha conocido que el gobierno de Venezuela quiere privatizar, venderle a un tercero Monómeros. El presidente Gustavo Petro está rechazando categóricamente esta decisión. Inclusive hace unos días le mandó una carta al presidente Maduro diciéndole que no vendiera Monómeros, que eso podría afectar la soberanía alimentaria de los dos pueblos, tanto de Venezuela como de Colombia, que eso podría encarecer los insumos porque podría elevarlos a precios internacionales, los insumos para los productores agropecuarios. Y ahora se viene esta nueva, situación de control desde la superintendencia de sociedades. Al fondo, sí quisiera uno saber, aunque de todas formas la superintendencia de sociedades está diciendo que, todavía no le quita el control al accionista controlante de Monómeros, sino que va a ser como una vigilancia, un control más intenso sobre la compañía de cara a esa posible venta. Si eventualmente el gobierno de Colombia tiene la intención, eso todavía no se ha tomado esa decisión, eso no quiere decir, eso no es lo que se está anunciando desde la superintendencia de sociedades, pero si al final el gobierno colombiano esté pensando eventualmente en volver a controlar Monómeros. Eso no se ha determinado aún, pero no sé si estén mostrando los dientes desde esta decisión de la superintendencia de sociedades. Veo venir tormenta en la relación entre Colombia y Venezuela por este tema de Monómeros. Ahora, la superintendencia asume el control para evitar la venta de Monómeros claramente. Pues por ahora, una vigilancia cercana, Néstor. Por ahora, sí. Vigilancia cercana. Es la tercera vez, Víctor, que se somete a control. A este nivel de control. Supervisión es el grado de supervisión denominado control. Someter a control. Lo que pasa es tercera que vez. El comunicado de la superintendencia, Aurelio, es un poquito ambiguo porque dice, es grado control, la intervención de la superintendencia es grado control, aunque no vamos a controlar la administración de Monómeros, ¿no? Vaya usted a saber. Sí, claro. Ahí dicen, no se trata de una toma de posesión ni faculta a la superintendencia de sociedades para coadministrar la sociedad. Vamos a tener los ojos más encima, pero Venezuela seguirá administrándola. No sé si estén mostrando los dientes de esta forma, de pronto es una alerta, un campanazo de alerta desde el gobierno colombiano hacia el gobierno venezolano para oponerse a la privatización de Monómeros, pero sin duda esto va a poner muy tensas esas relaciones entre ambos países. Coincide esta decisión además con el nombramiento desde Venezuela de nueva junta directiva. Esta es la que pone o la que intenta poner el gobierno de Maduro. Vanessa, ¿tiene los nombres de esa nueva junta? Sí, Ricardo, a partir del registro presentado el pasado 15 de noviembre a la Cámara de Comercio de Barranquilla, que recordemos donde se tiene el registro de la empresa Monómeros Colombo-Venezolana, tenemos los nombres de los nuevos miembros de la Junta Directiva. Se confirma con esto la salida de la cuota colombiana en cabeza de Rodrigo Ramírez y llama la atención porque prácticamente todos los que quedan en esta nueva Junta Directiva hacen parte de la nueva directiva de PDVSA que fue nombrada en septiembre pasado, y voy con los nombres. El primero en la lista es Mauricio Servando Herrera Torres, quien, recordemos, también es el presidente de Petroquímica de Venezuela. También otros que aparecen en la lista es Heifred Jocelyn Segovia Marrero. Heifred es el vicepresidente de Pequiven. Vanessa, Pequiven es muy importante. El presidente de Pequiven es Mauricio Servando Herrera, que es el primero en esta lista. Pequiven es una empresa fundamental del grupo PDVSA en Venezuela. Fundamental en este caso, y que recordemos que también tienen fondos o accionistas privados, no son 100% del Estado venezolano como si es el caso de Monómeros. También se suman a esta lista Marco Magallanes Grillet, José Manzuli Escarra, Ninosca del Valle Rodríguez Lloris, que es cuota venezolana que continúa en esta junta directiva, estaba en la anterior. También Eduardo Fernández Anaya se suma a la lista, Esteban Rafael Guilarte Cisneros. También llegan a esta junta directiva Monómeros Luis Sánchez Ricardo,
José Javier Hernández Castillo, Edgar Gustavo Corales Díaz. Llama la atención porque además la junta directiva que antes tenía monómeros constaba de muy pocos nombres. Estábamos hablando de que solamente pertenecían 4 personas y ahora se han ampliado, como le estamos viendo, a un grupo de 10 personas las que hacen parte entonces de este cambio que se notificó el pasado 15 de noviembre ante la Cámara de Comercio de Barranquilla. Sigue siendo venezolana por lo pronto, Néstor. No, claramente, no, es venezolana. Claramente va a seguir siendo estatal, pero sigue siendo estatal. Pequiven es la dueña, exactamente. Ahora, Instituto Venezolano de Petroquímica, que es estatal. Claro. No sé si lo de esta mañana de la Superintendencia de Sociedades, Víctor, sirva para frenar la venta que quiere Maduro, es lo que parece, y que no quiere el presidente. Lo que parece, Néstor, es que esa intervención no lo sé. Suena a palo en la rueda, ¿no? Esa intervención suena a palo en la rueda para la privatización 90, pero es que la historia, este es un capítulo de la historia reciente, un capítulo más de la historia reciente de monómeros. Néstor, acuérdese usted que antes de que el gobierno Duque intervino en las supersociedades, como dijo Víctor, y la entregó a gente afín a Juan Guaidó. Posteriormente, se lo devuelve el gobierno de Petro, levanta esa intervención y se lo da a gente afín al gobierno de Maduro. Pero acuérdese que en la mitad hay un episodio que se está pasando por alto, y es que el embajador Benedetti de Venezuela, en Venezuela, entonces dijo: debemos comprar monómeros, y se acuerda incluso que se ventiló un precio. Se habló de un valor de $300 millones por monómeros. Y que inclusive se haría a través de Ecopetrol, ¿recuerda, Aurelio? Sí, eso no se concretó. Todo eso se propuso. Y entonces terminó Venezuela, el gobierno venezolano, manejando hoy monómeros. Ahora resulta que el gobierno de Venezuela sí va a vender monómeros, pero ya no a la oferta de Colombia, sino aparecerá un tercero. Entonces, creo que los asuntos hay que mirarlos mucho más allá del tema de la sola privatización, sino que ya viene una saga de asuntos que tienen que ver con qué pasa con monómeros. Y digamos una cosa, monómeros no es la misma potente monómeros de otrora, ni es el principal jugador en el mercado de los fertilizantes en Colombia. Hoy el principal jugador es la firma noruega Yara, que maneja casi más del 50% del mercado de los fertilizantes en el país. La instalación industrial de monómeros está bastante deteriorada. Yo tengo informes de que la capacidad instalada no es